nuevo contestando a vuestras preguntas. Me habéis preguntado muchos, Ágata, ¿qué hago cuando me enfado? Es un momento de inflexión, de disgusto, donde discuto, donde me enfado, ¿sí? ¿Qué hago ahí? Bueno, siempre comento lo mismo, ¿sí? Es decir, normalmente nos damos el trato, ¿sí? Ese trato que nos damos, quiero decir, es bastante parecido al trato que le damos al otro. Ahora, lo que también es cierto es que nunca somos tan duros con el otro como lo somos con nosotros mismos. Y ahí es donde entramos en un momento de inflexión, ¿sí? Se me ocurre el ejemplo de la convivencia, ¿no? Si yo convivo con alguien y yo me permito no sacar el polvo y al otro pues le da igual, no le molesta, pues está bien, ¿verdad? Pero si al otro le molesta el polvo, pues entonces me va a reprochar, se va a enfadar, va a tener su momento de inflexión, ¿verdad que sí? Pero claro, como a mí no me molesta, pues no entiendo por qué se molesta tanto, ¿sí? Sería algo así. ¿Mm? O bien el otro hace algo que yo hago muy poquito y no entiendo cómo se desborda tanto, ante algo que no hace falta tanto, porque yo lo que he aprendido es que con hacerlo un poquito pues es suficiente, ¿no? No sé, con tener un poquito de miedo es suficiente, ¿no? Mejor me pongo contrafóbica, ¿no? Y no lo tengo. O con tener un poquito de disgusto es suficiente, no me vaya a perder por los cerros de Úbeda, ¿no? Es como, claro, si yo eso que yo hago muy poquito, el otro lo hace mucho, me va a llevar a un momento de enfado, un momento de inflexión y un momento probablemente de discusión. Porque claro, yo no te voy a permitir que tú hagas algo que yo no me permito. Y por supuesto, todo esto que te estoy diciendo no pasa por el filtro en ese momento, porque cuando nos enfadamos aparece la energía más instintiva de nosotros y procesamos poquito la mente. De ahí que es tan importante, de nuevo, agarrarnos a los 3 pilares de la Gestalt, ¿no? De la terapia Gestalt. La presencia, ¿no? Vale, yo me hago presente con esto que me pasa, ¿no? Y le pongo conciencia, ¿no? A ver, ¿yo cómo lo siento en el físico? Pues me duele, me cabrea, ¡ay! No entiendo cómo lo puede hacer, pero ¿cómo pierde su tiempo? ¿No? Me doy toda una explicación que justifica mi enfado. Y eso me hace sentir, claro, un dolor, disgusto, ¿no? Ganas de explotar, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque si yo puedo ver el origen de mi momento de inflexión, de mi momento de enfado, va a ser mucho más fácil que se diluya, ¿sí? Porque yo puedo entonces comprender que yo ya he aprendido que eso se hace así y el otro, en su propio aprendizaje, lo habrá aprendido de un modo distinto al mío. Y de ahí la tolerancia, ¿sí? Pero claro, si yo no me tolero ni a mí misma, no voy a poder tolerarte a ti con algo que yo no me tolero a mí misma, ¿sí? Por tanto, también es importante para comprender qué es lo que tú necesitas con este momento de inflexión. Es muy importante que puedas también decirle al otro, oye, mira, es que yo ya he aprendido que esto no es bueno, y me cuesta entender que para ti sea bueno, ¿no? Y nada, y es más fácil entonces respetarlo y que el otro también se sienta más respetado con su manera de hacer. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, la mayoría de las veces crecemos en esto porque yo te doy mi aprendizaje y tú me das tu aprendizaje y ambos podemos tomar eso para cuando haga falta, ¿sí? Por ejemplo, para mí nunca ha sido fácil llorar, es como algo que yo siempre he considerado como una pérdida de tiempo porque en mi nutrición pues no sirvió mucho llorar, ¿sí? Pero cuando uno crece y ve que el otro llora y le sirve, también te da una invitación a explorar, ¿no? Y realmente yo ahí puedo crecer y valorar las lágrimas como una manera de liberación, ¿sí? Y crecer en lo que yo aprendí en mi nutrición, ¿sí? Esto es lo bonito de estar vivo y el conflicto siempre es un momento maravilloso para que puedas entrar en introspección y hacerte responsable de tu conflicto para estar feliz y que cuando compartes con el otro pues no te afecte tanto lo que le pasa al otro, o como mínimo os podáis respetar mucho más. Bueno, ahí tenemos otro fascículo, espero que te haya gustado.